Me llamo Elena Sánchez García. Y ya he pasado los 30. Hubo un tiempo en que entré en casa de mi marido llena de esperanza. Creía que bastaba con casarse con el hombre que amas para que la vida se arreglara. En aquel entonces, estaba convencida de que mi matrimonio con Sergio Lobo era la decisión más acertada de mi vida. ¿Quién iba a pensar que aquel certificado de matrimonio abriría una larga sucesión de años amargos y humillantes? Pero para que lo entiendan todo, empezaré desde el principio. Nací en Valdespino, un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres. Nuestra casa estaba a las afueras, junto a un camino rural destrozado, flanqueado por campos áridos. En verano, la tierra se agrietaba por el calor y dolía caminar descalza. Y cuando llovía, el agua nos llegaba a los tobillos y el barro se pegaba a las botas. La vieja casa de pueblo de mis padres, de adobe y madera, estaba muy deteriorada. Los postes se habían torcido, y en las paredes se veían grietas tapadas con musgo. Cuando llovía fuerte, goteaba en una esquina, pero en la otra no. Vivíamos en esa pobreza. Pero para mí, aquel lugar era el más cálido del mundo. A mi padre, a quien todos llamaban tío Juan, la tierra le daba de comer y de beber. Desde primera hora de la mañana, apenas amanecía, ya oía su tos leve. Cogía del clavo su vieja gorra. Se ponía una chaqueta de trabajo y se iba al campo. Mi madre, tía Gloria, se quedaba en casa. Cocinaba, cuidaba de las gallinas y los patos, y a veces hacía trabajos esporádicos para los vecinos, como quitar malas hierbas o recoger la cosecha para ganar unos euros extra. La comida en casa era sencilla, lo mismo año tras año. Lentejas, patatas, sopa de ajo. A veces, cuando se acababa la harina, mi madre cocía patatas con piel y sal, pero incluso en los días de más hambre, el mejor bocado siempre era para mí. Come, hija. Estudia mucho para que luego no sufras como tu padre y yo, decían. Yo a menudo me reía y bromeaba. Veréis. Me casaré con un hombre rico y os traeré a la ciudad. A un piso grande. Mi madre me acariciaba la cabeza y sonreía. Pero sus ojos estaban tristes. Dicen que una hija es como una rama cortada del árbol. No se sabe a dónde la llevará la vida, con que no pases las mismas penurias que nosotros. Ya será bueno. Entonces no le daba importancia a esas palabras, pero al hacerme mayor, comprendí lo ciertas y amargas que eran. Fui una de las pocas del pueblo que terminó el bachillerato. Cada día, iba en una bicicleta vieja que mi padre había conseguido de alguna parte, atravesando campos y senderos. Mi único vestido decente estaba lleno de remiendos, mis compañeros se reían. Elena, tu vestido parece una colcha de retales. Yo me lo tomaba a broma. Pero por dentro me prometía estudiar con todas mis fuerzas para salir de aquella desesperanza. Al final del bachillerato, nuestra tutora nos repartió las solicitudes para la universidad. En la pizarra escribió: Magisterio. Económicas. Ingeniería agrónoma. Mis amigas discutían emocionadas. Yo me voy a la ciudad, a ver cómo vive la gente. Si no me voy, me quedaré en este barrizal toda la vida. Sostenía el bolígrafo con los dedos temblorosos. En mi mente apareció una imagen. Yo, con una mochila, caminando por los pasillos de la universidad, sentada en un aula luminosa. Pero por la noche, cuando vi a mi padre, encorvado, frotándose la espalda dolorida, y a mi madre contando billetes arrugados para comprar semillas, ese sueño se desvaneció. Por la noche, mi madre me preguntó: Bueno, Elenita, ¿qué te ha dicho la profesora? ¿Dónde vas a solicitar plaza? Me mordí el labio. Ya lo decidiré, mamá. No soy tan buena estudiante, seguro que no entro. ¿Y si entrara? ¿De dónde sacaríamos el dinero para estudiar en la ciudad? Mi padre me miró con sus ojos descoloridos por el sol y suspiró. Podrías intentarlo, hija. A lo mejor tienes suerte. Pero si entras. El alojamiento. La comida. El transporte. Me temo que no podemos permitírnoslo. Se me encogió el corazón de dolor. No porque se opusieran, sino porque comprendía lo duro que vivían. Bastaba con que alguien en la familia se pusiera gravemente enfermo para que estuviéramos al borde del abismo, así que ni hablar de varios años de estudios en la ciudad. Tumbada en mi cama chirriante, escuchando el silbido del viento en las grietas, me dije a mí misma: algunos cruzan el océano. Yo cruzaré el río. Lo importante es no ahogarse. Justo en ese momento de incertidumbre, vino a visitarnos desde Fuenlabrada una conocida de mi madre, doña Tatiana. Trabajaba en una fábrica textil, en un polígono industrial, y hablaba de la vida en la ciudad con gran entusiasmo. Allí es duro, claro. Pero el sueldo,
Es fijo, cada mes. En cambio, aquí en el pueblo, un año hay sequía, otro inundaciones. Nunca sabes qué pasará mañana. Si Elena va, ayudará a sus padres y verá mundo. Mi madre estaba preocupada. Me da miedo dejar a mi hija sola en una ciudad tan grande. Aquí, aunque seamos pobres, la tengo a la vista. Doña Tatiana se echó a reír. Mujer. En la residencia de trabajadoras son todas de pueblo, como nosotras. Un autobús las lleva y las trae del trabajo. Si se queda aquí, acabará sufriendo, se casará con otro pobre, y el ciclo se repetirá. Nuestra vida ya ha pasado, que al menos nuestros hijos vivan un poco mejor. Aquella noche, tumbada bajo la manta, oí a mis padres hablar en voz baja en el porche. Mi madre suspiraba. Juan, ¿y si de verdad la dejamos ir con Tatiana? No tenemos tierras, ¿qué le vamos a dejar? Dicen que una joven tiene 1000 caminos. Pero me temo que los de nuestra pobre hija estarán todos llenos de baches. Mi padre guardó silencio, y luego respondió. Yo también tengo miedo. La veo temblar en esa bicicleta, con el vestido lleno de remiendos, y se me parte el alma. Pero una hija no es una muñeca para guardarla en un baúl. Que decida ella. No podemos tenerla atada a nosotros para siempre. Al oírlos, sentí su amor y comprendí que había llegado el momento de elegir. A la mañana siguiente, mientras mi madre amasaba pan, me acerqué y le dije con firmeza. Mamá, déjame ir a Fuenlabrada con doña Tatiana. No iré a la universidad, me pondré a trabajar. Os enviaré dinero para que paguéis las deudas y arregléis el tejado. Y luego, con suerte, me casaré con un buen hombre. Tendré mi propia casa, y no tendréis que avergonzaros. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo has pensado bien, hija? Trabajar en una fábrica es mucho más duro que estudiar. Y no pienses en casarte todavía. No te adelantes a los acontecimientos. Mi padre entró desde la calle, me puso la mano en la cabeza, y dijo con su voz grave. No te retenemos, pero recuerda. Si te vas, cuídate y cuida tu honor. En todas partes se valora la gente humilde y decente. Si las cosas se ponen difíciles, llámanos, no te lo guardes todo, que te romperás. Asentí, con el alma dividida entre el miedo y la emoción. Toda mi vida la había pasado entre campos, el río y el pequeño centro comarcal. Y ahora me dirigía a un lugar que llamaban ciudad industrial. Creía que podría ganar dinero y cambiar un poco mi destino. El día que me fui de Valdespino, todavía había niebla. Mi madre se levantó a las 3 de la madrugada. Me preparó unos bocadillos de tortilla. Los envolvió en un paño de cocina y los metió en mi bolsa. Come por el camino para que no pases hambre. Si tienes sed, cómprate una botella de agua. No escatimes. El dinero se gana. Pero la salud, si la pierdes, no la recuperas. Mi padre me llevó en su vieja bicicleta hasta la parada del autobús. Justo antes de irme, se detuvo. Miró el camino polvoriento y dijo en voz baja. Aguanta, hija. Dios no abandona a la gente trabajadora. No pude darte estudios superiores. Pero que la vida te enseñe a ser una persona de bien. Lo abracé. Eché un último vistazo a los campos donde había transcurrido mi infancia descalza y subí al autobús. El motor rugió, levantando una nube de polvo. La parada desapareció lentamente de la vista. En aquel autobús que me llevaba a Fuenlabrada, yo, Elena Sánchez García, iba sentada con una bolsa que contenía los bocadillos de mi madre y los consejos de mis padres en el corazón. Y también tenía una fe sencilla. Encontraría un buen trabajo. Me casaría con un hombre decente. Tendría mi propio hogar seguro. Y entonces mi vida sería mejor que la de mis padres. El autobús llegó a Fuenlabrada cuando el sol ya empezaba a picar. Comparado con mi pueblo, aquello era un bullicio ensordecedor. Como un mercado gigante. Camiones, coches, bocinas, gritos de vendedores, olor a gasolina y asfalto. Todo se mezclaba y me aturdía. Doña Tatiana ya me estaba esperando. Al verme, me saludó con la mano. Elena. Aquí. Rápido. Cuidado con la bolsa. Que no te la roben los carteristas. Cogió mis cosas y me llevó en su vieja moto a una residencia de trabajadores detrás del polígono industrial. Era un edificio largo con las paredes desconchadas y un pasillo estrecho. En la cocina común había varias placas eléctricas y ollas de aluminio. En los alféizares, unas flores mustias en macetas. Esta es mi habitación, dijo señalando una puerta. Vivirás conmigo y con otra chica, Irene. Así pagamos menos de alquiler. Las trabajadoras estamos acostumbradas a vivir apretadas. La primera noche en Fuenlabrada, tumbada en mi litera,
Escuchaba el zumbido de un ventilador y las risas en el patio. El aire todavía olía al polvo de mi pueblo. Me sentía sola y ansiosa. Pero al pensar en mis padres, me dije a mí misma, no pasa nada. Mañana a la fábrica, y me acostumbraré. En la fábrica textil comprendí lo que significaba trabajar como una mula. Cientos de personas sentadas en filas, las máquinas cosiendo sin parar, el ruido, los gritos del jefe de taller, el chirrido de las tijeras sobre la tela. Cada una hacía su tarea. Una cortaba, otra unía piezas, otra remataba los bordes. Me asignaron al taller de costura. Las manos y los pies no me obedecían. Tenía miedo de estropear la tela. A la hora de comer, comíamos todas juntas de nuestras fiambreras, lentejas, un filete fino, un poco de ensalada. Pero todas comíamos con apetito porque esa comida nos salvaba del mareo. Comía y recordaba las lentejas de mi madre. Se me hacía un nudo en la garganta, pero me consolaba. Donde fueres, haz lo que vieres. Lo importante es tener un sueldo cada mes para poder enviar dinero a mis padres. Al cabo de unas semanas, mis manos se acostumbraron a la máquina y el jefe de taller ya no me gritaba tan a menudo. Cuando recibí mi primer sueldo, sostenía un fajo de billetes nuevos, con olor a tinta, y me temblaban las manos. Aparté el dinero para la residencia y la comida, envolví unos cuantos billetes en un papel, escribí una nota. Mamá, papá, esto es de mi parte, y lo envié por giro postal. Por la noche, llamó mi madre. Hemos recibido el dinero. Pero quédatelo tú, hija. ¿Por qué nos has mandado tanto? Me eché a reír. Estoy bien, mamá. Como poco. Me habéis criado durante tantos años. Ahora me toca a mí cuidar de vosotros. Mi madre guardó silencio y luego dijo en voz baja. Cuídate, hija. Si tienes salud, lo tienes todo. No te mates a trabajar, que te pondrás enferma. Esas palabras me reconfortaron y todo el cansancio se desvaneció. Un día, de repente, todas las máquinas se pararon a la vez. Se hizo el silencio en el taller, solo interrumpido por susurros. El jefe gritó. Vaya. Otra vez se ha ido la luz, y tenemos un pedido urgente. Que venga el electricista. A los pocos minutos, entró en el taller un joven con mono de trabajo y una caja de herramientas. Quitó la tapa de una de las máquinas. Se inclinó para comprobar algo. Las mujeres a mi lado susurraron. Es Sergio, el mecánico. Dicen que es un buen chico. Su familia tiene una tienda en la calle principal. Él trabajaba y sonreía. Las máquinas también tienen sus caprichos. Ahora la convenzo. Ajustó algo, apretó un tornillo, accionó el interruptor. La máquina de mi compañera se puso en marcha, pero la mía seguía sin funcionar. Se acercó a mí y frunció el ceño. En esta parece que han pisado el pedal con demasiada fuerza. Se ha soltado un cable por dentro. Me sonrojé. He sido yo. Seguramente. Soy nueva. Todavía no me he acostumbrado. Él sonrió con amabilidad. No te preocupes. La próxima vez que oigas un ruido raro, apágala enseguida y llámame. Todas las novatas pasan por esto. Pronto, mi máquina también volvió a funcionar. Bajé la vista y le di las gracias. Él miró mi tarjeta de identificación. Elena. Eres de pueblo, ¿verdad? Sí, de Cáceres. Yo soy Sergio Lobo. Nací aquí, en Fuenlabrada. Si necesitas algo, dímelo. Conozco todos los rincones de por aquí. Una simple frase, dicha en medio de aquel taller enorme y ruidoso, hizo que me sintiera menos sola. Desde entonces, cuando me quedaba hasta tarde en el trabajo o llovía, a menudo veía a Sergio esperando en la entrada, apoyado en su moto. Sube, te llevo. Es peligroso andar por aquí de noche. Mi amiga Tatiana me dio un codazo. Ve. No tengas miedo. Es de aquí. De la fábrica. También hay gente buena. Me daba vergüenza. Pero la primera vez que me senté detrás de él, apenas me agarré al borde del asiento. Él conducía despacio y me preguntaba, ¿dónde vives? Para aprenderme el camino, le señalé un callejón estrecho. En esa residencia. Detrás de la freiduría. Él asintió. Conozco el sitio. La próxima vez que te quedes hasta tarde, llámame y te recojo. No me quedo tranquilo si una chica anda sola por la oscuridad. Las palabras no me quedo tranquilo sonaron tan sencillas, pero para mí, lejos de casa, resonaron con calidez en mi corazón. Después de varias veces, me fui soltando y ya no era tan tímida. Por el camino, me contaba que su familia vivía en una casa propia en una de las calles principales. Sus padres tenían una pequeña tienda de ultramarinos. No somos ricos, claro.
pero vivimos mejor que muchos. Yo trabajo de mecánico y luego pienso en ayudar a mis padres. No quiero irme a ningún otro sitio. Al oír hablar de una casa propia, no pude evitar pensar en la ruinosa vivienda de mis padres, donde había que poner cubos cuando llovía. Y de repente pensé, esta gente tiene los pies en la tierra, quizá mi vida también sería más estable si estuviera con alguien así. Por la noche, en la residencia, se lo conté todo a mi madre por teléfono. Mamá, he conocido a un chico de la fábrica. A menudo me acompaña a casa. Se preocupa por nosotras, las chicas. Dice que su familia tiene una casa y una tienda aquí en Fuenlabrada. Mi madre guardó silencio y luego dijo: Hija, cuando elijas a un hombre, fíjate en su carácter, no en su casa. Pero que sea trabajador y atento es bueno. Casa grande o pequeña, no importa. Lo importante es que quiera a su mujer y a sus hijos. Mi padre cogió el teléfono. Que te acompañe está bien, me quedo más tranquilo. Pero recuerda, sé humilde, no dejes que te humillen. El amor es una cosa, pero ten tu propio orgullo. Yo, por supuesto, estaba de acuerdo con todo. Al colgar me quedé tumbada en la litera, escuchando el repiqueteo de la lluvia en el tejado. Me sentía más ligera, pensé. Llegué aquí con las manos vacías, y ahora tengo un trabajo. Puedo enviar dinero a casa, y hay alguien que se preocupa por mí. Supongo que Dios realmente no da la espalda a los que trabajan. No sospechaba que aquel joven que me esperaba en los callejones oscuros después de mi turno se convertiría en mi marido, y que luego se quedaría sentado en silencio mientras su madre ponía delante de mí la demanda de divorcio y mencionaba una suma de 100.000 euros. Pero entonces, en aquel momento, a mis ojos era mi pequeño Dios, en quien creía. Cerré los ojos e imaginé una escena. Un día, yo, con un velo blanco, y él, llevándome a su casa. Mis padres, venidos del pueblo, sentados en primera fila. Y pensé, por fin, el matrimonio será mi puerto seguro. Mi vida nómada ha terminado. Salimos durante casi un año. Hasta que un día Sergio me dijo en voz baja: he hablado con mi madre. Casémonos por Navidad. No podía creer lo que oía. El corazón se me aceleró. ¿De verdad? ¿Y a tu madre no le importa? Él sonrió. Bueno, refunfuñó un poco. Pero luego aceptó. No te preocupes. Guardé la noticia como un tesoro. Y llamé inmediatamente al pueblo. Mi madre al otro lado de la línea se quedó en silencio un buen rato y luego rompió a llorar. Así que tú también has encontrado tu felicidad, hija. Tu padre y yo venderemos la cosecha, e intentaremos comprarte un traje decente. En las semanas siguientes, toda nuestra familia se volcó en los preparativos de la boda. Mi padre arreglaba una mesa vieja hasta altas horas de la noche. Mi madre revolvía sus modestas telas para coserme un vestido. La tela era barata, pero era el vestido más nuevo de mi vida. Cuando me lo probé, mi madre me admiró durante un largo rato. Otras novias llevan vestidos de seda y terciopelo, pero el de mi hija es sencillo. Lo importante es que sea feliz. A ver, ¿te queda bien? ¿Hay que meterle por algún sitio? Me puse el vestido rojo y me miré en el espejo deslucido. Por primera vez, me sentí como esas novias de las postales. Mi padre, de pie en la puerta, dijo: mira, la hija del tío Juan. Hoy parece una reina. Mi madre se dio la vuelta, con los ojos húmedos. Allí, en Fuenlabrada. Compórtate. Sé respetuosa con sus padres. Que nadie diga que los de pueblo son maleducados. Yo asentía, pensando: lo prometo. La boda se celebró en casa de Sergio, en aquella calle con tanto tráfico. El día de la boda, un microbús vino a buscarnos al pueblo. Los vecinos se arremolinaron para mirar. Algunos elogiaban: mira, el novio ha venido en coche. No deben de ser pobres. Otros susurraban: Elena ha tenido suerte. Dicen que tienen tienda propia. Yo iba sentada en el coche, con un ramo de flores artificiales en las manos, sintiéndome a la vez feliz y nerviosa. Cuando llegamos, vi que delante de la casa habían montado una gran carpa decorada con cintas de colores. De los altavoces salía música a todo volumen. Dentro, había mesas redondas cubiertas con manteles blancos e invitados elegantemente vestidos. Sergio me cogió de la mano. No tengas miedo, estoy a tu lado. Sus padres salieron a recibirnos. Su madre, Tamara Gutiérrez, llevaba un traje caro, un peinado de peluquería y joyas de oro. Lanzó una mirada fugaz a mis padres, con su modesta ropa de pueblo, y luego a mí. El maestro de ceremonias me entregó una bandeja con una copa de cava. Con manos temblorosas,
Se la ofrecí a mi suegra. La cogió, me miró de reojo y dijo para que todos la oyeran. Es de pueblo, sus padres trabajan en el campo. Bueno, si es humilde, no está mal. Lo importante es que se acostumbre a la vida de la ciudad. Mis mejillas ardieron. Mi madre, que estaba detrás, forzó una sonrisa. La hermana de Sergio, Irene, me quitó rápidamente la bandeja. Deja. Ya lo cojo yo. La novia. Siendo de pueblo seguro que no está acostumbrada a estas cosas. Sus palabras, dichas medio en broma, medio en serio, provocaron la risa de algunos invitados. Yo estaba allí, en medio de esa gran carpa, con mi vestido rojo, sintiéndome pequeña y extraña. La ceremonia en la casa transcurrió según lo previsto. Por parte del novio, la mayoría eran pequeños empresarios, todos vestidos de punta en blanco. Oía fragmentos de conversaciones. Aquel del bigote es Pedro Aguilar. Tiene un negocio de muebles, le va viento en popa. Su hija, Verónica, es una chica lista, con estudios superiores. Una belleza. Seguro que pronto tendrá una boda tan espléndida como esta. Alguien me apuntó con la cámara del móvil. La hermana pequeña de mi marido Lucía se rió tontamente. ¡Ay! La novia es tan mona. Una auténtica chica de pueblo. Voy a subir una historia a TikTok. Al oír la palabra de pueblo, volví a sentir una punzada, pero seguí sonriendo. Mis padres estaban sentados en una mesa lejana. Se servían la comida con timidez, casi sin levantar la vista. Mi padre le susurraba a mi madre. No te preocupes, Gloria. Lo importante es que la niña sea feliz. Nosotros aguantaremos. Mi madre asentía. Pero yo veía cómo estrujaba una servilleta en sus manos. Después de la ceremonia, Tamara me llevó a una habitación y me ordenó que me cambiara a ropa de casa. Me miró de arriba abajo y preguntó. Bueno, ¿y sabes hacer algo? ¿Cocinar? ¿Ayudar en la tienda? Respondí con sinceridad. Sí. Sé hacer de todo en casa. Cocinar. Lavar. Limpiar. Y en la fábrica textil trabajaba bien. Ella bufó. Una mujer casada no tiene por qué matarse en una fábrica por 4 duros. Ya que has venido a nuestra casa, tendrás que aprender. Aquí tenemos un negocio, invitados. Esto no es estar todo el día sentada en el trabajo. Bajé la cabeza. Sí, mamá. Haré lo que me enseñe. Irene entró en la habitación con el teléfono en la mano y sonrió con suficiencia. He subido el vídeo de cómo ofrecías el cava. Alguien ha comentado. La novia es mona. Pero tan de provincias. Y ambas se echaron a reír. Yo estaba a su lado, fingiendo no entender de qué hablaban, pero por dentro se me heló la sangre. Mi suegro, Pablo Lobo, que pasaba por allí, dijo en voz baja. Ya basta, dejad que la chica descanse. Está cansada del viaje. Se volvió hacia mí. Ve a la habitación, hija. Descansa un poco. Por la noche vendrán más invitados. Su voz amable fue la única aquel día que no contenía burla. Durante el banquete, me senté junto a Sergio en la mesa de honor. Flashes de cámaras, brindis, música. Todos decían lo mismo. Sé una buena esposa. Obedece a tu marido y a tus suegros. Esta es una familia decente. No dejes pasar tu felicidad. Yo sonreía y asentía, con un nudo en la garganta. Hasta las felicitaciones sonaban a sermones. En un rincón lejano, veía a mis padres. Estaban sentados en silencio. Mi padre me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Y mi madre se secaba los ojos de vez en cuando. No sabía si por el humo o por pensar en cómo viviría su hija en una casa extraña. Por la noche, cuando los invitados se fueron y empezaron a desmontar la carpa, por fin pude respirar tranquila. Al entrar en la pequeña habitación que llamaban el dormitorio de los novios, me senté en la cama. Me dolían los pies de cansancio. Entró Sergio. Se sentó a mi lado y me cogió de la mano. No hagas caso de lo que dicen. Mi madre y mi hermana tienen la lengua afilada. Pero no son malas de corazón. Lo miré. Siento que aquí soy una completa extraña. Me miran como si fuera de otro planeta. Él me acarició la mano. Te acostumbrarás. Tú solo quiéreme. Cuida de nuestra familia. Y ellas también te querrán. Te lo prometo. Guardé silencio y luego asentí. Todavía me dolía el alma. Pero me esforcé por creerle. Si de verdad quiero a mi marido y cuido de su familia, el destino no será cruel conmigo. Aquella noche, el ruido de los coches no cesaba, y la luz de las farolas se colaba por las cortinas. Estaba tumbada en una cama nueva, en la casa con la que muchas soñaban. Pero en medio de toda aquella alegría nupcial,
Ya había nacido en mí una extraña sensación. Como si hubiera pisado un escalón resbaladizo, y pudiera caer en cualquier momento. A la mañana siguiente de la boda, todavía estaba medio dormida cuando oí unos golpes en la puerta. La voz de Tamara sonó cortante. «Elena, ¿ya te has levantado? En esta casa, las nueras no duermen hasta mediodía. Ve a la cocina a preparar el desayuno». Salté de la cama como si me hubieran quemado. La noche de bodas apenas había terminado, y la realidad ya se imponía con fuerza. Miré a Sergio. Seguía durmiendo, se dio la vuelta y murmuró: «Mamá te llama a ti, no a mí». Y volvió a roncar. Suspiré, me puse una bata, me recogí el pelo y salí de la habitación. Al bajar a la cocina me quedé paralizada. 2 cocinas de gas. Estanterías llenas de ollas de todos los tamaños. Sobre la mesa, montañas de verduras, carne, pescado. En un rincón, una olla grande con un caldo todavía humeante, seguramente para vender. Tamara estaba colocando productos en el mostrador de la tienda, que formaba parte de la casa. Al verme, me hizo un gesto con la mano. «Sopa, segundo plato. Postre. Hoy te encargas tú de todo. Y por la tarde tendrás que ayudar en la tienda. Cocina como lo hacías en el pueblo. Pero ten cuidado. Ni muy salado ni muy dulce. Aquí tenemos otros gustos». Balbuceé. «Sí. Lo intentaré». «No lo intentarás, lo harás. A partir de hoy es tu obligación. ¿Entendido?». Espetó y se fue. Me quedé sola en medio de aquella cocina desconocida. Respiré hondo e intenté calmarme. Siempre he cocinado en casa. ¿Qué tiene esto de difícil? Puse lentejas en una olla. Miré en la nevera. Unas costillas de cerdo. Algo de pescado. Verduras. Decidí preparar lo que siempre hacía mi madre. Lentejas, pescado frito y una ensalada fresca. Mientras estaba en ello, bajó Lucía, la hermana pequeña de mi marido. Se cepillaba los dientes mientras miraba el móvil. Al verme, sonrió con malicia. «Oh, la novia de pueblo ya está en los fogones. Voy a grabar un vídeo». La primera mañana de la nuera en la casa de la ciudad. Levantó el teléfono y me enfocó. «Esta es mi nueva cuñada, aprendiendo a cocinar en una cocina moderna». Me sentí incómoda. «Lucía, no grabes. Por favor». Ella hizo un mohín. «¿Y qué tiene de malo? En internet se ven cosas peores». «Venga, te pixelaré la cara». «No te preocupes». Pero yo sabía que no iba a pixelar nada. Me mordí el labio y me volví hacia la tabla de cortar, intentando tragarme el nudo que tenía en la garganta. Las lentejas empezaron a hervir. Añadí un poco de sal y especias, como hacía mi madre. Estaban casi listas. Freía el pescado. Los olores se extendían por toda la cocina. De repente, recordé a mi madre. Si ella hubiera olido esto, seguro que me habría felicitado. Ese pensamiento me alivió un poco. Cuando levanté la tapa de la olla de las lentejas, el corazón se me fue a los pies. Por arriba estaban sueltas, pero en el fondo había una costra amarilla quemada. Seguramente había puesto poca agua. Presa del pánico, empecé a removerlas, intentando esconder los grumos quemados en el fondo. «A lo mejor nadie se da cuenta», murmuré. Pero en ese momento entró Irene en la cocina. Era como un escáner buscando fallos. Levantó la tapa, olfateó el aire. «Dios mío, qué peste ha quemado». Cogió una cuchara. La pasó por el fondo, y sacó unos granos quemados. «Mirad esto». Y mamá decía: «Una mujer que ni siquiera sabe hacer unas lentejas no sirve para nada». A sus gritos, acudió Tamara. Miró la olla, luego la sopa, probó un trozo de pescado. Lucía también se asomó a la cocina, y se rió tontamente. «Mamá, lentejas quemadas. Si lo subo a TikTok, tendrá muchas visitas». Me puse roja como un tomate. «Lo siento, mamá. Es la primera vez. Aún no me he acostumbrado a su cocina. La próxima vez tendré más cuidado». Pero ella me interrumpió. «Esto no es un curso de cocina. La comida es algo serio, no un juego. Dicen que a una buena esposa se la conoce por su marido y por cómo cocina. Si ni siquiera sabes hacer unas lentejas, ¿qué clase de esposa eres?». Irene añadió: «Mamá, no seas tan dura. A lo mejor en su pueblo todos comen las lentejas quemadas». Esas palabras, dichas con una ligera sonrisa, fueron como una bofetada. En ese momento, salió de su habitación mi suegro. «Pablo».
Tosió y dijo con su voz ronca. Dejad de hacer ruido. Dejad que la chica se recupere. Es el primer día. ¿Quién no comete errores? Se acercó, miró la olla y dijo. No pasa nada, servid la capa de arriba y dejadlo quemado. La sopa parece que huele bien. Se volvió hacia mí. Hija. La próxima vez, pon un poco más de agua. No ha pasado nada grave. Solo con esa palabra. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me volví rápidamente hacia la mesa, fingiendo cortar verduras para que nadie viera mis lágrimas. El primer almuerzo en familia. Puse la mesa con ansiedad. Serví solo la parte de arriba de las lentejas. Puse la sopa en el centro, al lado el pescado y la ensalada. Observaba quién comía qué. Lucía cogió un trozo de pescado, lo masticó y dejó el tenedor. ¡Qué salado! Aquí nadie come así para luego tener que beber litros de agua. Irene probó la sopa e hizo una mueca. Está agria. Seguramente en el pueblo están acostumbrados, pero papá y mamá tienen el estómago delicado. No pueden comer esto. Dije tímidamente. He cocinado como me enseñó mi madre. La próxima vez pondré menos sal y vinagre. Tamara apartó la cuchara y sentenció. De acuerdo. A partir de hoy te diré yo qué y cómo cocinar. No podemos permitirnos una nuera inútil. ¿Entendido? ¿Elena? Asentí. Susurrando sí. Con el alma encogida. Pero no me atreví a replicar. Solo Pablo comía despacio. Cogió otro trozo de pescado. Se sirvió más sopa y, volviéndose hacia mí, dijo. Hacía mucho que no comía una sopa de pueblo así. Un poco fuerte, pero me gusta. No te disgustes. Al decir esto, le dio un fuerte ataque de tos y se agarró el pecho. Tamara le lanzó una mirada irritada. Siempre tosiendo. Te digo que vayas al médico y tú R con tus remedios. Él se encogió de hombros. En los hospitales solo se pierde el tiempo. No quiero. Al ver su rostro demacrado, sentí lástima. Con todo el ajetreo de la mañana, ni siquiera había tenido tiempo de preguntarle por su salud. Por la noche, toda la familia veía la televisión en el salón. Yo me fui a la cocina a fregar los platos. El agua estaba helada, se me congelaron las manos. Al terminar probé la sopa que había sobrado y me di cuenta de que, en efecto, estaba demasiado agria. La culpa es mía, pensé. Menudo desastre el primer día. No es de extrañar que estén descontentos. Mientras reflexionaba, oí una tos fuerte que venía de la habitación de mi suegro, tan fuerte que parecía que se ahogaba. Me preocupé. Miré en la despensa. Y encontré un poco de arroz y jengibre. Recordé que mi madre, cuando mi padre estaba enfermo, siempre le preparaba un caldo de arroz caliente con jengibre. Lavé un puñado de arroz. Lo cubrí con mucha agua. Rallé el jengibre y añadí una pizca de sal. Cuando el caldo empezó a hervir, la cocina se llenó del aroma a jengibre. Lo serví en una taza y se lo llevé a la habitación de mi suegro. Estaba tumbado en la cama, bajo una manta fina. Su rostro, a la luz de la lamparita de noche, parecía completamente agotado. Al verme, se sorprendió. Elena, ¿todavía despierta? Le he oído toser y le he preparado un caldo para que entre en calor. Puse la taza en la mesita. Acerqué una silla y soplé sobre el líquido caliente. Él se incorporó. Con las manos temblorosas. Dio unos sorbos. Y luego me miró con los ojos enrojecidos. Hacía mucho que nadie me preparaba un caldo así. Todos están ocupados. Nadie tiene tiempo. Hasta para sentarse a la mesa van con prisa. Sonreí. Ahora yo cuidaré de usted. Pero no me oculte si se encuentra mal. Él suspiró. Me miró y dijo lentamente. A partir de hoy, eres la nuera de esta casa. Pero para mí eres como una hija. Si alguien te dice algo hiriente, no te lo tomes a pecho. En esta casa hay mucho ruido, pero no todos son malos. Las palabras como una hija resonaron cálidamente en mi corazón. En aquella casa extraña, entre reproches y burlas, esas palabras fueron como una manta cálida en una noche fría. Junté las manos. Gracias, papá. Yo también le consideraré mi padre. Él sonrió y me acercó la taza. Bebe tú, que seguro que tienes hambre. No, papá. Bébalo usted todo. Yo ya he comido. No insistió y se bebió el caldo en silencio. Al salir de su habitación, me detuve en la puerta de la cocina. El fracaso matutino con las lentejas quemadas y la sopa agria no era como me había imaginado mi primer día de casada. Pero al menos, en esa casa había una persona que, al dirigirse a mí, no añadía las palabras de pueblo o inútil.
Me llevé la mano al pecho y me dije a mí misma: no pasa nada. Esto es solo el principio. No soy de oro. Pero intentaré que no me traten como si fuera arena. Si tengo a papá, significa que tengo a alguien en quien apoyarme en esta casa. Después de aquella mañana con las lentejas quemadas, entendí una cosa. En esa casa, cualquier error mío sería motivo de reproches durante un mes. Así que, durante los años siguientes, viví en una tensión constante, intentando hacerlo todo bien y complacer a todos. Me levantaba antes que nadie, cocinaba, limpiaba, durante el día. Me cambiaba a toda prisa. Y corría a la fábrica. Por la noche, al volver del turno, sin apenas tiempo para sentarme, ya oía: Elena, ven a ayudar a la tienda. Hay que recibir la mercancía. Cuando la tienda cerraba, y todos se retiraban a sus habitaciones, yo caía rendida de cansancio. Pero pensaba: aunque sea duro, que haya paz en la casa, que mi marido esté contento y que mis padres en el pueblo sepan que su hija tiene un techo sobre su cabeza. Cuando cobré mi primer sueldo después de la boda, unos 1000 euros, sostenía el dinero en las manos, y no podía creer mi suerte. En el pueblo, ni me imaginaba que ganaría tanto. Ya estaba pensando en cómo enviar una parte a mis padres para que mi madre no tuviera que escatimar en comida. Pero en cuanto entré en casa, mi suegra me preguntó: ¿has cobrado? Dámelo, que lo administro yo. Me quedé helada. Sí, ahora mismo. Ella extendió la mano. Dámelo. En esta familia, todo el dinero va a un fondo común. Así es más fácil llevar la casa. Sergio también me ha dado su tarjeta de crédito para que no hagáis tonterías. Desconcertada, saqué el dinero y la tarjeta nueva y se los di. Contó rápidamente los billetes. Los guardó en un cajón de la mesa. Lo cerró con llave. Y me tendió un billete de 50 euros. Esto para ti. Para jabón, champú y otras cosillas de mujeres. El resto es para pagar las facturas y comprar mercancía. Aquí tenemos muchos gastos, no estamos para caprichos. Pregunté con timidez: mamá, ¿puedo quedarme un poco para enviárselo a mis padres en el pueblo? Ellos también cuentan conmigo. Su rostro cambió al instante. ¿Cómo? Acabas de llegar a una casa ajena. Comes nuestro pan. Duermes bajo nuestro techo. Y ya quieres enviar dinero a tus padres. ¿Y nosotros qué? ¿No somos tu familia? Irene. Que lo oyó. Salió de su habitación y añadió: una chica, al casarse, se convierte en parte de la familia de su marido. Todo el dinero debe ir aquí. Y tú el primer mes ya pones a tus padres por delante de nosotros. ¿Qué será lo próximo? Agité las manos apresuradamente. No, no, ¿qué va? Es que mis padres son pobres. Toda la vida se han sacrificado por mí. Solo quiero ayudarles un poco. Ella se encogió de hombros. Ya ayudarás más adelante, cuando las cosas en nuestra familia mejoren. Dicen que una hija es una rama cortada. Si te han cortado, ahora eres nuestra. No hay que mirar atrás. ¿Entendido? Me mordí el labio y susurré un sí. Por la noche, llamé a casa y mentí. Mamá, este mes me han descontado el seguro. Casi no me ha quedado nada. Esperad un poco. Vale. Mi madre, al otro lado de la línea, respondió con su voz amable. Hija, acabas de empezar a vivir en una nueva familia. Cuídate. Y no te preocupes por el dinero. No discutas con tu marido y sus padres por nosotros. Que ya somos viejos. Al colgar, me sequé las lágrimas. ¿Acaso me equivocaba al querer ayudar a mis padres? Pasaron los meses. Y el sueldo seguía ingresándose puntualmente en la tarjeta. La tarjeta seguía en el cajón de mi suegra. Ella distribuía el dinero como si fuera grano. Una parte para la casa, otra para las compras. Otra la guardaba para vuestro futuro. A mí me daban unos pocos euros cada mes para mis gastos. Un día, me armé de valor y le dije a Sergio: Sergio, quiero enviar un poco de dinero a mis padres en el pueblo cada mes. Solo un poco, para que sepan que me acuerdo de ellos. Él estaba sentado en la cama, desabrochándose la camisa, y respondió con indiferencia: habla con mi madre. Todo el dinero lo tiene ella. Yo no tengo nada que ver. Pero mamá, en cuanto oye hablar de mis padres se enfada. ¿Podrías interceder por mí? Él suspiró. No me compliques la vida. Ya conoces a mi madre. Si digo algo, empezará a gritar que defiendo a mi mujer y me he olvidado de mi madre.
Ten un poco de paciencia, ya pensaremos algo. Además, ahora nosotros también necesitamos el dinero. Lo miré. ¿Y mis padres no lo necesitan? Son pobres. ¿Les has preguntado alguna vez cómo están? Él guardó silencio, desviando la mirada. Vale. Dejemos el tema. Ya estoy harto de estar entre dos fuegos. Y de nuevo esa frase. Entre dos fuegos. Parecía que, en cualquier situación, él estaba entre dos fuegos. Y yo siempre era la culpable. Sin atreverme a discutir, solo podía resignarme. Cada vez que compraba verduras o carne en el mercado, pedía los recibos y los guardaba en un pequeño cuaderno de tapas azules, que escondía en el fondo del armario. Anotaba: mayo. 5 kilogramos de lentejas, tanto. Factura de la luz. Medicina para la tos para papá. Llevaba esas cuentas no para reclamar nada después, sino para recordar que no era una parásita. Un día, tuve que comprar un brick de leche extra para mi suegro, y lo pagué de mi bolsillo. Por la noche, mi suegra, al ver el envase, preguntó: ¿Quién ha comprado esto? Yo, para papá. Ella entrecerró los ojos. ¿Con qué dinero? Ahorré de la compra. Ella bufó con frialdad. Si has ahorrado algo, deberías habérmelo dado. No tienes por qué tener tu propio dinero. ¿Entendido? Bueno, por esta vez te lo paso. En adelante, todo lo que tenga que ver con esta casa debe ser consultado, para que luego no digan que me quedo con vuestro dinero. Por la noche, abrí mi cuaderno y añadí una línea. Leche para papá. De mi dinero. Al escribirlo, sentí cierto alivio. Al menos, si alguna vez alguien decía que había vivido a su costa, tendría este cuaderno. Cuanto más tiempo vivía allí, más claro entendía que todo en esa casa giraba en torno al dinero y al poder. El dinero estaba en manos de la madre. Y el poder también. Irene siempre le daba la razón. Lucía grababa vídeos, y Sergio prefería callar. Un día reuní todo mi valor y le dije: Sergio, somos marido y mujer. No te pido dinero para mí. Pero cuando se trata de ayudar a mis padres, podrías apoyarme. Y tú siempre estás del lado de tu madre. Sergio, sin apartar la vista del teléfono, respondió: Ya te lo he dicho. No me hagas elegir. Tú eres mi mujer y ella es mi madre. Os quiero a las dos. Ten paciencia, ya te lo compensaré. Me eché a reír. ¿Cómo me lo compensarás? ¿Con promesas? Él se enfadó. Te estás volviendo insoportable, viviendo con mi madre. Ya deberías haber entendido su carácter. No compares esta casa con tu pueblo. Cada sitio tiene sus reglas. Y en nuestra casa, las reglas las pone mi madre. Esas palabras pusieron punto final a mi matrimonio. Las reglas las pone la madre, y yo soy la nuera, la trabajadora y una extraña de la que no depende nada. Pero aún había momentos que me impedían rendirme. Cuando por las noches Pablo tosía fuerte, cogía una almohada y me acostaba en el sofá del salón para oírle si necesitaba agua. Una vez, me llamó en voz baja. Elena, ¿no duermes? No, papá. ¿Necesita algo? Solo quería preguntarte. ¿No te arrepientes de haberte casado con Sergio? La pregunta me pilló por sorpresa. Guardé un largo silencio y luego respondí: Lo hecho. Hecho está. Cuando me casé pensé que lo importante era tener un techo y un marido decente. Ahora es difícil. Pero aguanto. Solo tengo un miedo. Que un día me echen de esta casa con las manos vacías. Pablo suspiró. Y ese suspiro sonó como una piedra arrojada al agua. Soy viejo. Haré lo que pueda por ti. No quiero que nadie se vaya de esta casa con las manos vacías. Pero hay cosas en las que no puedo hacer nada. Al oír esto, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Parecía que en esa gran casa solo dos personas me veían de verdad. Pablo y yo misma. Así transcurrían mis días. Mi vida era como una sopa de un bar de carretera. Por fuera, parecía caliente. Pero por dentro era una mezcla de todos los sabores posibles. Era nuera, trabajadora e invitada en mi propia vida. A veces, abría mi pequeño cuaderno y releía las cifras. No para reclamar una deuda, sino para recordarme por lo que había pasado. Para que, si un día decidía irme, no me arrepintiera pensando: ay, si hubiera aguantado un poco más. No sé cuándo. Pero en mí nació un simple deseo femenino. Tener un hijo para no sentirme tan sola en esa casa extraña. Tras más de un año como nuera, me acostumbré a que me despertaran al amanecer, a que mi sueldo pasara por manos de mi suegra, e incluso a la frase:
No podemos permitirnos una nuera inútil. Pero cada vez que veía a una mujer con un carrito de bebé por la calle, me ponía la mano en el vientre y susurraba. Si tuviera un hijo, quizás serían más amables conmigo. Y un día, se me retrasó la regla. Me sentía débil y cansada. Compré una prueba de embarazo y la hice a escondidas en el baño. 2 líneas bien marcadas. Me temblaron las manos, el corazón se me aceleró. Fue como cuando cobré mi primer sueldo, solo que la sensación era mucho más fuerte. Por la noche, cuando llegó Sergio, le enseñé la prueba. Sonreía mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Sergio, estoy embarazada. Él abrió los ojos como platos. ¿De verdad? ¿De cuánto? De más de un mes, creo. Me abrazó y se echó a reír alegremente. Voy a ser padre. Mañana. Se lo diremos a mamá. Aquella noche dormí abrazando mi vientre. Pensando. Ahora que voy a tener un hijo, mi posición en la casa se fortalecerá. Al menos. Seré la madre de su nieto. Pero la reacción de mi suegra no fue la que yo imaginaba. Al oír la noticia, no se alegró. Solo frunció el ceño. ¿De verdad? ¿Y si la prueba se equivoca? Bueno, vale. Espero que sea un niño. Para que haya quien continúe nuestro apellido. Irene añadió enseguida. Sí, mamá. Si el primer nieto es niña, es mal presagio. Tiene que ser un heredero. Para que haya quien nos encienda una vela. Al oír esto, mi alegría se desvaneció. Pero me tranquilicé. Niño o niña. Es mi hijo. A lo mejor tengo suerte. Unos meses después, fui a hacerme una ecografía. El médico, mirando la pantalla, sonrió. Parece que vais a tener un campeón. Sergio estaba feliz, y corrió a casa a presumir. Mamá, el médico ha dicho que lo más probable es que sea niño. Solo entonces Tamara sonrió sinceramente. Eso está bien. Así tiene que ser. Mi hijo debe tener un heredero. La palabra heredero me hizo sentir como un árbol que debía dar el fruto deseado por sus dueños. Durante todo el embarazo, mi alimentación se convirtió en un campo de batalla. Mi suegra me prohibía comer de todo. No comas cosas ácidas, que el niño babeará. No comas pescado, que le olerá la piel. No bebas cosas frías. No te rías a carcajadas. No veas películas tristes. La cabeza me daba vueltas. Un día, me apetecieron tanto unos pepinillos en vinagre, que compré un bote a escondidas. Apenas lo había abierto cuando me pilló Lucía. Mamá, Elena está embarazada y come pepinillos. Tamara acudió al instante y me arrebató el bote. ¿Qué quieres tener? Un niño que llore día y noche. Luego no te quejes. Tragué saliva. Me sentía herida y amargada. Cuanto más se acercaba el parto, más estricto era su control. Sergio siempre estaba ocupado, con horas extras o reuniones con clientes. Por la noche llegaba, se duchaba rápidamente y se tumbaba con el teléfono. Tú duerme. Que yo reviso el correo. Yo me tumbaba de espaldas a la pared, y acariciando mi vientre, susurraba. Aguanta. Pequeño. Mamá no puede ponerse enferma. Si no, ¿quién nos cuidará? Empezaron las contracciones. El dolor, que comenzaba en la espalda, se extendía en oleadas por todo el vientre. Me agarré a la cama, empapada en sudor. Tamara miró el reloj. Con esas contracciones, todavía falta mucho. Llamaré a un taxi. ¿Dónde está Sergio? Que se prepare. En el hospital. Me llevaron a la sala de dilatación. Sergio se quedó un rato, pero luego le sonó el teléfono. Sí, don Pedro. Sí. Ahora salgo. Han llegado los clientes. Me miró y dijo en voz baja. No tardo. Mamá se queda contigo. Y se fue. Me mordí el labio, sin atreverme a reprochárselo. No pasa nada, pensé. Lo importante es que firme el contrato. Así nuestro hijo vivirá mejor. El dolor era cada vez más intenso. Apreté los dientes, clavándome las uñas en los barrotes de la cama. Tamara estaba a mi lado y me sermoneaba. Todas las mujeres paren, aguanta. Si gritas mucho, la gente se reirá. Quería gritar de dolor. Pero al recordar sus palabras, me contuve, tragándome el grito. Las lágrimas se mezclaban con el sudor. Unas horas después, se oyó el primer llanto de mi hijo. La enfermera, sosteniendo un pequeño bulto rojo en sus brazos, preguntó. Mamá, ¿lo quieres coger? Estaba tan agotada que apenas podía moverme. Solo acerté a preguntar. Niño. O niña. Niño 3,5 kilos. Al oír la palabra niño,
Tamara se iluminó. Bien, bien. Tenemos un heredero. Pablo, al enterarse de la noticia, vino al hospital apoyándose en un bastón. Miró a su nieto, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nietecito mío. Por fin has nacido, pero yo, tumbada en la cama, me sentía a la vez feliz y amargada. Porque no tenía la mano de mi marido apretando la mía. Como en las películas sobre partos felices, al volver a casa, comprendí que empezaba un nuevo capítulo en mi vida. Tamara dispuso. Después del parto, te quedarás en el segundo piso, sin abrir las ventanas, sin ducharte y sin lavarte el pelo durante un mes. Comerás lo que yo te diga. Solo caldo de gallina. Arroz con cúrcuma y jengibre. Para que tengas leche. Los primeros días aguanté. Al quinto, ya me daba náuseas solo ver el caldo grasiento. Dije en voz baja. Mamá, ¿puedo tomar un poco de verdura? Me encuentro muy mal. Me fulminó con la mirada. Mal o no mal. Tienes que comer. Si no comes esto después del parto, luego sufrirás de la espalda y el pelo. Y nadie te ayudará. Así ha sido desde siempre. Y no pasa nada. Por la noche, el niño lloraba. Mientras lo acunaba, le cantaba la nana que mi madre me cantaba de pequeña. Lucía entró con el teléfono y empezó a grabar. Mirad, amigos. Mi cuñada en su papel de mamá. Contenido de pueblo supermono. Subió el vídeo con la descripción. Mamá primeriza y provinciana. ¡Qué ternura! Lo vi por casualidad y se me encogió el corazón. Mi hijo no era atrezo para el entretenimiento de nadie. Las cuestiones sobre el cuidado del bebé también se decidían en consejo familiar. Yo le daba el pecho a mi hijo a demanda, como aconsejaba el pediatra. Tamara, al verlo, gritó. ¿Por qué le das tan poco de comer? Se te va a quedar con hambre. Dámelo. Que le doy un biberón de fórmula. Irene la apoyó. Si se acostumbra a la leche materna, luego no se despegará de ti. Hay que enseñarle a ser independiente desde pequeño. Intenté rebatir. El médico dijo que los primeros 6 meses es mejor solo el pecho. Ella me cortó. El médico no va a parir por ti. Yo he criado a 3. Yo sé. Después de eso, todos se turnaban para coger al nieto en brazos, hacerse fotos con él, y subirlas a internet. Pero cuando por la noche le dolía la barriga y lloraba sin consuelo, me lo traían a mí. Sergio volvía a menudo tarde de sus reuniones con clientes. Entraba sigilosamente en la habitación. Me veía sentada con el niño en brazos. Con ojeras, se inclinaba, besaba a su hijo en la frente. Chis, campeón, deja dormir a papá. Lo miraba y quería decirle. Cógelo un rato. Pero al ver su cara de cansancio y oler a alcohol, me callaba. Se acostaba, se daba la vuelta hacia la pared, y a los pocos minutos ya estaba roncando. Toda la casa dormía. Menos yo. Con una mano acunaba a mi hijo. Con la otra lo abanicaba, cantándole en voz baja. En mi cabeza resonaban las palabras de mi madre. Una joven tiene 1000 caminos. Resulta que yo creía haber encontrado mi puerto seguro. Un marido con un oficio. Una casa en la calle principal. Y en realidad, incluso con un hijo en brazos, seguía navegando a la deriva, sin saber dónde estaba mi orilla. Entre todos aquellos reproches y sermones, solo Pablo era diferente. Cuando por las noches el niño lloraba mucho, llamaba a nuestra puerta. Elena, ¿puedo pasar? ¿Te ayudo? Yo abría. Sí, papá, entre. Se sentaba en el borde de la cama y, con sus manos temblorosas, cogía al nieto. Dámelo. Yo lo acuno un poco. Tú bebe agua. Descansa. A la luz de la lamparita, lo mecía suavemente. Duérmete, nietecito mío. Duerme, pequeño. Tu mamá está muy cansada. Su voz era ronca, pero tan tierna. A veces, sacaba del bolsillo unos billetes arrugados. Toma, hija, cómprale pañales o ropita al niño. El dinero de la casa no me atrevo a tocarlo, que si no, habrá otro escándalo. Quise negarme, pero las lágrimas brotaron solas. Papá, quédeselo para sus medicinas. Mis medicinas ya no me ayudan, pero si hago algo por mi nieto me siento mejor. En esos momentos, sentía que no estaba completamente sola. En esa casa, donde mi voz no valía nada, había un hombre que me llamaba hija con cariño. Miraba por la ventana entreabierta. La luz de las farolas, los coches pasando. La vida de los demás seguía su curso. Mientras yo yacía en esa casa extraña, escuchando el llanto de mi hijo y las interminables lecciones, y me preguntaba, si un día me voy de aquí, ¿alguien creerá que lo intenté con todas mis fuerzas?
Cuando nuestro Pablito cumplió 1 año, en la casa empezó a sonar con frecuencia un nuevo nombre: Verónica Aguilar. Sergio de repente se volvió aún más ocupado. A menudo iba a reuniones con su madre y unos socios comerciales. Tamara también cambió. Empezó a vestirse aún más elegante, a usar cosméticos caros. Por las noches, solía decir: hoy voy a una cena con gente de negocios. Vigila al niño. Que no se caiga. Al principio no le di importancia, pero pronto me aprendí 2 nombres de memoria. Una noche, al volver tarde, mi suegra, mientras se quitaba los zapatos, le contaba a Irene: hoy hemos estado en casa de los Aguilar. Gente seria. Viven a lo grande. Y su hija, Verónica, es una maravilla. Guapa, con estudios, y sabe hablar. Se nota que es una mujer para los grandes negocios. Irene añadió al instante: sí. Mamá. Si emparentamos con ellos, no tendremos que preocuparnos por el dinero. Así deberían ser las chicas de ahora. No como otras que solo saben trabajar en una fábrica y meterse en la cocina. Yo estaba sentada en el salón con Pablito en brazos, y entendí que la indirecta era para mí. Apreté a mi hijo contra mí y pensé: no pasa nada, no hablan de mí. Pero un día, Sergio también fue con su madre a una cena en casa de los Aguilar. Antes de irse, ella le aleccionaba: tú fíjate bien. Verónica te mira con interés. Lo tienen todo, solo les falta un yerno decente. Al oír esto, me quedé helada. Mamá, ¿qué dice? Sergio está casado. Me fulminó con la mirada. Lo digo por decir. No le estoy obligando a divorciarse. En los negocios hay que estar abierto a nuevas oportunidades. ¿Y tú? Ve a cuidar de tu hijo. No te metas en asuntos de mayores. No supe qué responder. Por la noche, cuando se fueron, en la casa solo quedamos yo, Pablito y Pablo. Él me miró a la cara y lo entendió todo. No te lo tomes a pecho, hija. Los mayores hablan de negocios, eso no significa nada todavía. Esbocé una sonrisa torcida. No me da miedo que solo hablen. Me da miedo que un día lo decidan todo a mis espaldas. Pablo suspiró, tosió y no respondió. Sergio volvió pasada la medianoche. Yo estaba en la cocina lavando pañales. Oí el ruido de un coche, el tintineo de unas llaves. Entró. Olía a un perfume caro. Llevaba una bolsa de regalo en la mano. Al verme, se sobresaltó. Ah. ¿Todavía despierta? Lavando. Se sentó en una silla y sacó los regalos de la bolsa. Nada especial. Mira, cosméticos caros, bombones importados, vino. Nos lo han regalado. Miré todo aquello, y el olor a perfume de su camisa se hizo aún más intenso. Pregunté. Medio en broma. Medio en serio. Ese aroma no es de la fábrica, desde luego. Así deben de oler las señoras de la ciudad. Él se rascó la nuca. Vaya cosas dices. En la cena había mucha gente, todos perfumados. Se me habrá pegado el olor. No te inventes cosas. Me senté frente a él. Mamá dijo que habíais estado en casa de los Aguilar. Su hija. ¿Es de verdad tan guapa y lista? Él parpadeó y luego suspiró. Sí. Verónica. Tiene estudios superiores, es jefa de personal. Es una mujer segura de sí misma, de las que gustan ahora. Pero no te preocupes, yo no he hecho nada. Lo miré. No me da miedo que tú hagas algo. Me da miedo que un día mamá y los Aguilar se sienten a negociar y me pongan en la balanza. Él frunció el ceño. Otra vez con lo mismo. Ya estoy dividido entre mi madre y tú. No me hagas elegir. Y de nuevo esa frase. No me hagas elegir. Me invadió una profunda tristeza. Un día, Irene entró corriendo en casa, agitando una tarjeta de visita brillante. Cuñada. Mira lo que me ha dado Verónica. ¿A qué es bonita? Verónica Aguilar, jefa de recursos humanos de Muebles Progreso, leyó con admiración. Ha pasado hoy por la tienda. Ha tomado café con mamá. Es un encanto. Le he dicho que tengo un hermano muy guapo. Y ella solo sonreía. Imagínate qué bien si fuera mi cuñada. Dicho esto, dejó la tarjeta en la mesita de cristal del salón, justo delante de mí. Por la noche, al limpiar, cogí la tarjeta, papel grueso, letras en relieve, número de teléfono, correo electrónico, el nombre, Verónica Aguilar, era como un gran signo de interrogación en mi alma. Pablo, que pasaba por allí, preguntó. Dicen que es muy lista.
Él cogió la tarjeta, la miró de reojo y la devolvió a su sitio. La inteligencia no está escrita en un papel. A las personas se las juzga por sus actos. No te compares con nadie. No te humilles. Esbocé una sonrisa amarga. Me da miedo que me comparen sin mi permiso. Él me dirigió una mirada larga y triste. No puedo predecir lo que pasará en esta casa. Pero recuerda una cosa. No dejes que nadie te haga creer que eres peor que los demás solo porque vienes de una familia pobre. La pobreza no es un vicio. En los días siguientes, el nombre de Verónica sonaba cada vez más en la mesa. Que si Verónica decía que tenían socios extranjeros, y que si colaborábamos, el negocio iría mejor. Que si la hija de fulano tenía estudios superiores y sabía hablar con cualquiera, no como otras que solo saben mirar al suelo. Al oír esto, no podía evitar imaginarme a una mujer esbelta y elegante sentada junto a Sergio en cenas de negocios. Y a mí, me veía con un delantal, las manos manchadas de harina y la cara cansada. Una noche, cuando Sergio salió de la ducha, me armé de valor y le pregunté: si un día mamá te pone en una encrucijada, entre yo, tu mujer y madre de tu hijo, y Verónica, que es más adecuada para tu carrera, ¿a quién elegirías? Él frunció el ceño. ¿Qué preguntas más raras? ¿Ya te estás imaginando que te abandono? No me lo imagino. Solo quiero saberlo. ¿Has pensado alguna vez en ello? Él guardó silencio y luego dijo una frase que me heló la sangre. No lo he pensado. Porque sé que antes de que yo tenga que elegir, mi madre y los Aguilar ya lo habrán decidido todo por mí. Dicho esto, se metió en la cama, se dio la vuelta hacia la pared, y se tapó con la manta hasta la cabeza. Me quedé sentada en el borde de la cama, abrazando una almohada. Por primera vez, entendí con tanta claridad las palabras de mi madre. Creía que ya estaba en buenas manos. Que me había convertido en esposa y nuera. Y resultó que para esta familia seguía siendo solo un objeto que se podía cambiar por otro, más bonito y adecuado. Pero incluso entonces, a pesar de toda mi ansiedad, me aferraba a una débil esperanza. Seguro que piensan en su nieto. Seguro que no se atreven a quitarle a su madre. No sospechaba que muy pronto estaría sentada en medio de ese mismo salón, mientras mi suegra hablaba de un divorcio elegante, y me ofrecía 100.000 euros como compensación, como si mi matrimonio fuera una mercancía que había que liquidar. Desde que el nombre de Verónica Aguilar apareció en nuestra casa, el ambiente cambió. Las miradas de mi suegra y de Irene eran diferentes. No me miraban como a una nuera, sino como a un mueble viejo que había que reemplazar. Aquel día, el tiempo en Fuenlabrada estaba nublado. El cielo estaba cubierto de nubes grises. Yo estaba sentada dándole la papilla a Pablito cuando Irene me llamó. Elena, mamá te llama al salón. Hay consejo de familia. Al oír consejo de familia, se me heló la sangre. En todo el tiempo que llevaba viviendo allí, era la primera vez que lo oía. Acosté a mi hijo. Lo tapé con una mantita y fui al salón. Tamara estaba sentada en el centro del sofá, con un vestido elegante y un peinado impecable. A su lado, Sergio, con una camisa planchada y el rostro tenso. Irene estaba sentada junto a su madre, con los brazos cruzados. Pablo estaba en una silla junto a la pared, con la espalda encorvada y los ojos hundidos. Me detuve en la puerta y pregunté en voz baja: «Mamá». Me llamaba. Tamara señaló un sillón vacío enfrente. «Siéntate. Hoy vamos a tener una conversación seria». Tragué saliva y me senté en el borde del sillón. Guardó un largo silencio, y luego empezó a hablar con una voz plana e indiferente, como si leyera un informe. «Voy a ser directa, sin rodeos. Lleváis casados varios años. Tenéis un hijo. Se puede considerar que has cumplido con tu deber. Ahora son tiempos en los que, para los grandes negocios, se necesitan socios adecuados. Sergio es un hombre, tiene un gran futuro por delante. ¿Y tú?». Me miró directamente a los ojos. «Tú eres una chica sencilla de pueblo. Buena, pero no de su nivel». Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Se me cortó la respiración. «Mamá». «¿Qué quiere decir?». Irene intervino con su voz mordaz. «Mamá habla del futuro de Sergio. Ahora va a empezar a trabajar con los Aguilar. Verónica tiene estudios, sabe tratar con la gente. Puede ayudarle en su carrera. ¿Y tú qué? De la fábrica a la cocina. No puedes ayudarle». Miré a Sergio, esperando su reacción. Él estaba sentado con la cabeza gacha, en silencio, como una estatua. Tamara continuó: «Quiero decir que si seguís juntos, Sergio se verá dividido entre su carrera y su familia.
No quiero que pierda su oportunidad. Por eso, he pensado en una solución que nos conviene a todos. Pregunté con voz temblorosa. ¿Qué solución? Sacó unos papeles de su bolso y los puso sobre la mesa. El primero era una solicitud de divorcio. Al lado, una hoja de papel en la que, de su puño y letra, estaba escrito 100.000 euros. Aquí está. Os divorciáis de mutuo acuerdo. Te llevas al niño y te vas. La casa. La tienda. Todo esto lo conseguimos mi marido y yo antes de vuestra boda. No hay contribución tuya aquí, así que no te corresponde nada. A cambio, te doy 100.000 euros. Con ese dinero, puedes volver a tu pueblo, comprarte una casita y criar a tu hijo. Y nadie dirá que he sido cruel contigo. No podía creer lo que oía. Mamá, ¿quiere que me divorcie de Sergio por dinero? Somos marido y mujer. Ella se encogió de hombros. El divorcio también es un procedimiento legal. Piénsalo. Con tus orígenes, casarte en una casa como esta ya es una gran suerte. Y además te doy dinero. No todas tienen esa fortuna. Te lo digo por tu bien. Me volví hacia Sergio. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Sergio se mordió el labio, sin atreverse a mirarme. Al cabo de un rato, dijo tan bajo que apenas lo oí. Elena, haz caso a mi madre. No puedo más. El trabajo, mi madre, tú. No sé qué hacer. Firma. Y me sentiré más aliviado. Me eché a reír. Una risa amarga y seca. Cuando nos casamos dijiste, quédate conmigo y te cuidaré toda la vida. Y ahora dices, firma. Y me sentiré más aliviado. Qué corta ha sido esa vida. Irene dijo con desdén. No hables así. Un hombre tiene su carrera. Si no puedes ayudarle, al menos no le estorbes. Déjale ir y todos estaremos mejor. Me volví hacia Pablo. Papá. Diga algo. No quiero divorciarme. No quiero que mi hijo crezca sin padre. Quizá hay otra solución. Él tosió agarrándose el pecho. Sus ojos se enrojecieron. Soy viejo, hija. Mi palabra aquí no vale nada. Todo lo decide la madre. Solo espero que nadie cargue con un pecado. Dicho esto, encogió los hombros y guardó silencio. En la habitación se hizo el silencio. Solo se oía el zumbido del ventilador. Miré la solicitud sobre la mesa. En la parte superior. Impreso. De mutuo acuerdo. Tamara me acercó los papeles. Ahora los divorcios son rápidos. Firmas, vais al juzgado y listo. El dinero te lo daré justo después de la sentencia, y así no nos deberemos nada. Al oír no nos deberemos nada, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Y todos los días que he cocinado, limpiado, trabajado, entregándoles todo mi sueldo, cuidando de papá y de Sergio. ¿Eso no cuenta? Ella sonrió con suficiencia. Una mujer, al entrar en casa de su marido, tiene la obligación de llevar la casa. Es su deber. Has vivido en nuestra casa, has comido nuestra comida. Eso no es gratis. Así que 100.000 euros es incluso más de lo que te mereces. Esas palabras hirieron mi orgullo. Resulta que todo este tiempo había sido solo una sirvienta que trabajaba a cambio de comida y techo, y ahora simplemente me pagaban el finiquito. Respiré hondo, intentando hablar con calma. No puedo firmar ahora. Necesito pensarlo. Denme al menos una noche para hablarlo con mi hijo. Mañana les daré una respuesta. Ella miró el reloj. De acuerdo. Te doy 3 días. Pero recuerda, una oportunidad así no se presenta a menudo. Cuanto más tardes, más difícil me será dar explicaciones a la gente. Me levanté, con las piernas como si fueran de algodón. Antes de irme, me di la vuelta y miré a Sergio. Si un día te arrepientes de haber dejado que tu madre comprara vuestro matrimonio, no culpes al destino. Porque hoy tenías una opción. Y has guardado silencio. Él apretó los labios y no pudo decir ni una palabra. Aquella noche, Pablito dormía tranquilamente, respirando de forma regular. Yo estaba sentada, apoyada en la pared, con la solicitud de divorcio en las manos. A la tenue luz de la lamparita de noche las letras se veían borrosas. Por un lado, 100.000 euros. La oportunidad de empezar una nueva vida. Criar a mi hijo. Librarme de los reproches. Por otro, el estatus de mujer casada. Un hijo pequeño. Y el miedo a que creciera sin padre. Me preguntaba. Si no firmo, ¿podré aferrarme a algo? ¿O me echarán de todas formas? Pero de peor manera. Si ustedes, queridos oyentes, han llegado hasta aquí, pónganse en mi lugar. Han valorado su matrimonio en 100.000 euros.
¿Firmarían? Si creen que este es un punto de inflexión digno de reflexión, por favor, denle a me gusta. Dejen un comentario y sigan escuchando, porque al final de la historia les esperan giros inesperados que yo entonces ni sospechaba. ¿A dónde me llevaría la decisión que tomé aquella noche? Doblé la solicitud. No podía firmarla. Pero tampoco me atrevía a romperla. La metí debajo de la almohada y me acosté junto a mi hijo, abrazando su pequeño cuerpo. Afuera. El ruido de los coches. A lo lejos. El ladrido de un perro. Y en esa pequeña habitación, oía claramente los latidos de mi corazón, contando el tiempo que faltaba para el juicio. Durante los 3 días que me dieron para pensar, apenas dormí. La primera noche, abrazando a Pablito, pensé: si me quedo, mi hijo tendrá un padre. Pero para mi suegra seré una espina clavada. Tarde o temprano, me exprimirán y me desecharán. La segunda noche, pensé: si me voy, mi hijo no tendrá padre y yo me quedaré sola en una ciudad extraña. ¿Me bastarán 100.000 euros para comprar la tranquilidad para los dos? El tercer día, lo entendí. Me quedara o me fuera. En esa casa ya no había sitio para mí. Por la noche, cuando todos dormían, saqué la solicitud de debajo de la almohada y, con mano temblorosa, estampé mi firma. La mano se me quedó entumecida. No estaba firmando solo un papel, sino la sentencia de una parte de mi vida. El día del juicio, hacía calor. Llevé a Pablito conmigo. Nadie me ofreció dejarlo con alguien. Dijeron: así es más cómodo. Se resuelve el tema de la custodia de una vez. Conducía Sergio. Yo iba sentada detrás con mi hijo, y Tamara en el asiento del copiloto. Durante todo el camino habló de negocios, de proyectos, de cenas. Nadie pronunció la palabra divorcio. El edificio del juzgado era viejo, con la pintura desconchada. La gente que entraba y salía llevaba carpetas en las manos. Sus rostros estaban preocupados. Entré detrás de mi suegra, sintiéndome muy pequeña. En la sala, la jueza, una mujer mayor con gafas, hizo las preguntas de rigor. ¿Contrajeron matrimonio en tal fecha? ¿Se divorcian de mutuo acuerdo? Sergio fue el primero en responder con voz firme. Sí, de mutuo acuerdo. Cuando me llegó el turno, se me cortó la respiración. Tras unos segundos logré decir: yo no quería. Pero mi marido así lo ha decidido. No puedo retenerle. Estoy de acuerdo. La jueza asintió y pasó a la cuestión del niño. Tienen un hijo en común, Lobo Sánchez, Pablo, de 1 año. ¿Quién se encargará de su crianza? Apreté a Pablito contra mí y dije rápidamente: quiero que mi hijo se quede conmigo. Desde que nació, yo misma le he cuidado. No pido nada. Solo que su padre no se olvide de él. La jueza miró a Sergio. ¿Su opinión? Él asintió. Estoy de acuerdo en que el niño se quede con su madre. Pagaré la pensión alimenticia. Hablaba con tal calma, como si se tratara del pago mensual de las facturas. Cuando se abordó el tema de los bienes, la jueza preguntó: ¿tienen bienes gananciales que deseen repartir? Miré la mesa que tenía delante. El corazón se me aceleró. La casa en la que vivíamos es una casa grande. Yo he trabajado y he entregado todo mi sueldo desde el día de la boda. También he contribuido, pero las escrituras de la casa están a nombre de los padres de mi marido. La jueza preguntó: ¿tiene usted documentos que acrediten su contribución a ese patrimonio? Negué con la cabeza. La tarjeta con mi sueldo se la daba a mi suegra. No tengo recibos ni contratos. Tamara, sentada detrás, dijo rápidamente: señoría, esta casa la compramos mi marido y yo mucho antes de su boda. Tenemos toda la documentación. Ellos simplemente vivían con nosotros. El dinero que ella ganaba se destinaba a su propia comida y alojamiento. No han adquirido ningún bien en común. La jueza revisó las escrituras y dijo en voz baja: en ese caso, la vivienda no es un bien ganancial. El tribunal no tiene base para su reparto. Desde un punto de vista legal, usted no puede reclamarla. Recordé los 100.000 euros, y me armé de valor. Pero la familia de mi marido me prometió ayudarme. Darme 100.000 euros, si aceptaba un divorcio amistoso. La jueza levantó la vista. ¿Tienen un acuerdo por escrito? ¿Firmado por ambas partes? Me mordí el labio. No, fue un acuerdo verbal. En casa. Ella se quitó las gafas y dijo lentamente: los acuerdos verbales no tienen validez legal. El tribunal solo decide basándose en pruebas. Cualquier ayuda fuera de este proceso es un asunto privado entre ustedes. La ley no interviene en eso. En otras palabras,
Los 100.000 euros se habían desvanecido como el humo. Me di la vuelta y miré a Tamara. Ella se arregló el vestido. Su rostro era impenetrable. Dije que si las condiciones eran favorables, ayudaría. Pero ahora hay dificultades en el negocio. No puedo prometer nada. Ruego al tribunal que no incluya información no contrastada en el acta. Al oír esto, me sentí como una niña a la que le prometen un caramelo y luego le dicen que era una broma. Solo que ese caramelo se llamaba mi vida después del divorcio. La sesión fue breve. Al final, la jueza dio un golpe con el mazo. El tribunal decreta. Se estima la demanda de disolución del matrimonio entre Lobo Gutiérrez, Sergio, y Sánchez García, Elena. Se atribuye la guarda y custodia del menor Lobo Sánchez, Pablo, a la madre. Se obliga al señor Lobo a abonar una pensión de alimentos en la cuantía legalmente establecida. No existen bienes gananciales. Salí de la sala con mi hijo en brazos. Las piernas no me respondían, la cabeza me daba vueltas. Fuera, el sol brillaba con fuerza. Sergio estaba de pie bajo un árbol. Al verme, se acercó y sacó unos billetes de la cartera. Toma, para los primeros días. Te prometo que te enviaré dinero para el niño. Miré el dinero, no habría más de 200 euros. Me eché a reír. Así que los 100.000 euros se han convertido en esto. Él desvió la mirada. No hables así. Eso lo decidió mi madre. No yo. Te prometo que no abandonaré a mi hijo. Simplemente, lo nuestro no estaba destinado a ser. Apreté a Pablito contra mí. El destino ha muerto demasiado pronto. Eso es todo. Me volví hacia Tamara y le pregunté directamente. ¿Y qué hay del dinero que me prometió? Ella se encogió de hombros. Ya lo he dicho en el juzgado. Ahora no hay dinero. Otras, después del divorcio, se van a un piso de alquiler. Tú puedes volver a tu pueblo. No te morirás de hambre. Cuando tenga dinero de sobra, ya lo pensaré. Comprendí que ese ya lo pensaré nunca llegaría. Al volver a casa, pensé que tendría al menos unos días para recoger mis cosas. Pero por la noche, mientras daba de comer a mi hijo, Tamara se plantó en la puerta y dijo secamente: Ya está todo arreglado. Mañana empieza a hacer las maletas. Esto no es un hotel. Me estremecí. Mamá. Deme al menos un par de semanas. Tengo que buscar un sitio donde vivir. Un trabajo. El niño es muy pequeño. Ella negó con la cabeza. Te doy 3 días. En ese tiempo, decide a dónde vas. Tenemos que hacer obras, prepararnos para otros eventos. Una exmujer no debe estar aquí. Otros eventos era, por supuesto, la boda con Verónica. Irene, que pasaba por allí. No se contuvo. Te vas con las manos vacías. Así aprenderás lo que cuesta la vida. Llevabas demasiado tiempo aquí, se te había olvidado que eres una extraña. 3 días para empaquetar toda mi vida. Guardé mi ropa, los calcetincitos de Pablito, una manta vieja que me había enviado mi madre. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que todo lo demás en esa habitación les pertenecía. El armario, la cama, el ventilador. Los toqué y retiré la mano. El juzgado había dicho: no es mío. No tenía derecho a llevarme nada. Excepto a mi hijo. Y mis cosas personales. La última noche, con mi hijo en brazos, recorrí toda la casa. La cocina, donde una vez me habían regañado por las lentejas quemadas. El salón, donde nos habían lanzado pétalos de rosa en la boda. El rincón donde solía sentarse y toser Pablo. En cada lugar un recuerdo que ahora tenía que dejar atrás. A la tercera mañana, me vestí y metí mis cosas en un viejo saco de arpillera. Tamara estaba sentada a la mesa, haciendo cuentas. Al levantar la vista dijo: Si te vas, vete y llévate todas tus cosas. Que no quede nada. No guardamos cosas de extraños. Sergio estaba de pie, apoyado en la pared, mirando al suelo. Pablo estaba sentado en su rincón, apoyado en su bastón. Su rostro era triste. Abrazando a mi hijo, hice una reverencia. Adiós, mamá. Papá. Me voy. Cuando me establezca, les haré saber dónde estamos. Pablo asintió. Ve, hija, ten cuidado. Sergio se acercó y me metió algo de dinero en la mano. Es todo lo que tengo. Si necesitas algo, escríbeme. Miré el delgado fajo de billetes y dije en voz baja: Esto es para el camino. No volveré a escribir. Entre nosotros, todo ha terminado. Me di la vuelta y salí por la puerta por la que una vez había entrado como nuera. Era mediodía. El sol en Fuenlabrada quemaba sin piedad.
Di unos pasos y oí un grito a mis espaldas. Elena. Espera. Me di la vuelta. Hacia mí, cojeando, corría Pablo. Llevaba en las manos un viejo saco de arpillera, lleno de remiendos. Me lo colgó del hombro y, con voz temblorosa, dijo: «Toma esto. De mi parte. Cuando mi nieto tenga hambre, ábrelo». Me asusté. «Papá. Me voy con las manos vacías. No puedo llevarme nada». Él negó con la cabeza. Sus ojos se enrojecieron. «Esto no es de su casa. Es mío. Para ti. Si no lo aceptas, no me quedaré tranquilo. Y recuerda, no lo abras enseguida. Busca un lugar tranquilo, siéntate y entonces mira». Desde el patio llegó la voz cortante de Tamara. «¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Si se va, que se vaya». Pablo se estremeció, se dio la vuelta, y me hizo un gesto con la mano. «Ve, hija. Ve y no te rindas. Si te han echado por una puerta, no significa que no haya otras». Lo miré por última vez. Hice una reverencia. «Gracias por todo». Y, dándome la vuelta, apretando con fuerza a mi hijo contra mí, con el saco raído al hombro, eché a andar por la calle, sin mirar atrás. Si hubiera mirado atrás, no habría podido irme. Bajo el sol abrasador de Fuenlabrada, mi sombra y la de mi hijo se alargaban sobre el asfalto caliente. No sabía qué me esperaba, solo sabía que la casa que acababa de echarme quedaba atrás, y que sobre mi hombro colgaba un viejo saco que pesaba más que todo nuestro destino. Aquel mediodía, el sol en Fuenlabrada quemaba tanto que parecía que el asfalto se derretía. Caminaba con Pablito en brazos por el arcén, y cada paso era un golpe de calor. Pasaban camiones y coches a toda velocidad, levantando nubes de polvo. Mi hijo empezó a ponerse nervioso. No entendía lo que pasaba. Solo sentía que tenía calor, hambre y sed. Lloraba, agarrándose al cuello de mi blusa. Busqué un lugar donde resguardarme. Cerca crecía un viejo plátano de sombra. Su sombra era pequeña, pero suficiente para protegernos del sol abrasador. Me senté en el bordillo de hormigón, apoyada en el tronco del árbol. Pablito seguía llorando. Intenté calmarlo. «Chis, pequeño Chis. Ahora veremos qué nos ha dado el abuelo». Al decir estas palabras, se me volvió a hacer un nudo en la garganta. Toda la familia me había echado. Y el hombre que había corrido tras de mí con un saco era mi suegro. Enfermo. Y tosiendo. Me quité el saco del hombro. Era muy viejo. Lleno de remiendos. Desaté la cuerda. Lo primero que sentí fue el olor a patata cocida. Dentro, envueltas en papel de periódico, había varias patatas ya frías. Al lado, una botella de agua barata, otra de leche, una pequeña bolsa de plástico que al tacto contenía dinero. Y por último, en un rincón, un pequeño bulto envuelto en un viejo pañuelo. El llanto de mi hijo me devolvió a la realidad. Saqué una patata. La aplasté con una cucharilla de plástico que también estaba en el saco y empecé a darle de comer poco a poco. Tenía tanta hambre que lloraba y comía al mismo tiempo. Al mirarlo, no pude contener las lágrimas. Pero no eran lágrimas de rencor, sino de gratitud hacia el hombre que había pensado en su nieto hambriento. Después de darle de comer, le di de beber. Le limpié la cara y lo acuné en mi regazo. Se durmió. Su respiración se calmó. Solo entonces me acordé del bulto en el pañuelo. Lo desenvolví. Dentro había un sobre fino y amarillento y una pequeña llave de hierro atada con un hilo rojo descolorido. El corazón se me aceleró. Saqué la carta. En el sobre, con una caligrafía temblorosa e irregular, estaba escrito: «A mi hija, Elena Sánchez García». Respiré hondo y abrí el sobre. «Elena, hija, si estás leyendo esta carta, es que ya te has ido de casa. Perdóname por no haber podido protegerte. Mi palabra en esta casa ya no vale nada. Sé que desde el primer día lo has pasado mal. Has cuidado de tu marido, de tu hijo e incluso de mí cuando estaba enfermo. Yo lo he visto todo. Y me dolía mi impotencia. Soy un hombre sencillo. No sé hablar con palabras bonitas. Solo sé una cosa. No merecías que te echaran a la calle con las manos vacías. Durante todos estos años, además de nuestra casa, he ido ahorrando un poco de dinero, y compré un pequeño apartamento en un edificio viejo a las afueras de la ciudad. Las escrituras estaban a mi nombre, pero en secreto lo puse a tu nombre, Elena Sánchez García. En una caja de metal que escondí en el fondo de un arcón en ese apartamento, están todos los documentos a tu nombre, certificados ante notario. Y una pequeña libreta de ahorros. También a tu nombre. La llave de esa caja la he adjuntado a esta carta. A partir de hoy,
Ese apartamento es tuyo y de mi nieto Pablo. Nadie tiene derecho a echaros de allí. Si alguien dice algo, enséñales los documentos y no tengas miedo de nada. No pude protegerte con palabras. Que te protejan estos papeles. No le guardes rencor a Tamara. La codicia es un pecado. Y cada uno responderá por sus actos. Tú vive honradamente. Cría a tu hijo para que sea un buen hombre. Dios no da la espalda a la gente buena. Cuando yo no esté, considera que esto es todo lo que he podido dejarte. Tu padre, Pablo Lobo. Terminé de leer. Las letras se emborronaban ante mis ojos. Resulta que en esa casa llena de gritos y reproches, había un hombre que, en silencio, se había preocupado por mí. No me prometió 100.000 euros. Simplemente me regaló un techo, la seguridad del mañana, su amor paternal. Apreté la carta contra mi pecho y rompí a llorar. Papá, no necesitaba mucho dinero, solo necesitaba un lugar del que no me echaran. Me ha dado más de lo que podía soñar. Miré la llave en mi mano. Era pequeña y vieja, pero parecía tan pesada. Pesada de responsabilidad y confianza. Abrí la bolsa con el dinero. Eran sobre todo billetes pequeños, cuidadosamente doblados. No era mucho, pero suficiente para no morir de hambre los primeros días. En la bolsa había otra nota. Este dinero es para los primeros días. Cuando llegues al apartamento, cambia la cerradura enseguida. Revisa la instalación eléctrica. El edificio es viejo. Me reí entre lágrimas. Era él en estado puro. Mi suegro. Se había preocupado de todo. Hasta de la instalación eléctrica. Pablito se movió en mi regazo. Lo miré. Y de repente comprendí que ya no estaba en una encrucijada. Hacía una hora. Me parecía que solo tenía dos caminos. Volver al pueblo, a mi vieja casa, o vagar por una ciudad extraña. No sospechaba que Pablo ya había trazado para mí un tercer camino, hacia un pequeño hogar en las afueras. Besé a mi hijo en la frente. Hijo, el abuelo nos ha regalado un piso. Ya no viviremos de la caridad de nadie. Tendrás tu propia casa, pequeña, pero nuestra. Pero en mi alma aún había inquietud. Soy una simple trabajadora, sin habilidades especiales, sin dinero. Tengo un apartamento. Pero ¿cómo viviré? Sin embargo, en medio de esa ansiedad, por primera vez en todo el día, se encendió en mí una chispa de esperanza, como si un náufrago se aferrara de repente a un madero. El agua todavía está revuelta, la orilla está lejos, pero al menos se puede no ahogar. Doblé la carta. La envolví cuidadosamente junto con la llave y la guardé en un bolsillo interior. El saco volvió a mi hombro. Levanté a Pablito. Le di unas palmaditas en la espalda. Vamos, hijo, a buscar nuestro piso. El abuelo dijo que existía, así que lo encontraremos. Salí de la sombra del árbol y eché a andar en la dirección indicada en la carta, cruzando un pequeño puente y luego a la izquierda, hacia un viejo barrio residencial. El sol seguía quemando. El camino era largo. Pero ahora en mis pasos no solo había la amargura de la humillación, sino también un objetivo claro. Llegar a la casa que llevaba mi nombre. La casa que había preparado para mí un hombre que no supo protegerme ante su familia, pero que me dio todo lo que tenía. Apreté a mi hijo con más fuerza y dije para mis adentros: Papá, ya voy, siguiendo las indicaciones de la carta, con Pablito en brazos y el saco al hombro. Y después de preguntar varias veces, por fin llegué al barrio indicado. Era una zona residencial antigua, encajonada entre residencias de trabajadores. Crucé un pequeño puente de hormigón sobre un riachuelo sucio y giré por un callejón estrecho. En el portal de uno de los edificios, un anciano arreglaba una bicicleta. Al verme, preguntó: «¿Busca a alguien, hija?». Respondí educadamente: «Sí. Por favor. ¿Sabe dónde está el piso que antes pertenecía a Pablo Lobo?». Los ojos del hombre se iluminaron. «Ah, el tío Pablo. Venía a veces por aquí. Tomábamos un café. Decía que había comprado este piso para su buena nuera». «Así que usted es Elena». Al oír mi nombre, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Sí, soy Elena». El hombre, que luego supe que se llamaba tío Miguel, se levantó y señaló con la mano. «Ese portal. Al final del patio. El piso está en el bajo. A la izquierda. Entre sin miedo». Él me lo contó todo. Le di las gracias. El piso era exactamente como lo había imaginado. Viejo. Con la pintura de las paredes desconchada. Pero mío. Metí la llave que me había dado mi suegro en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido.
Me golpeó un olor a humedad, pero, extrañamente, no me resultó desagradable. Por primera vez en mi vida, entraba en una casa sobre la que tenía derechos legales. En el piso solo había muebles viejos, un sofá de madera, una mesita, un armario bajo y una modesta cocina. En un rincón de la cocina, como había dicho mi suegro, había un gran arcón. Acosté a mi hijo en el sofá, poniéndole un pañuelo debajo, y fui a la cocina. Levanté la tapa del arcón y vi que había poco grano. Al abrirla, vi la escritura de propiedad a nombre de Elena Sánchez García, varios documentos notariales con sellos rojos y una libreta de ahorros a mi nombre. La cantidad era modesta, pero para mí era una fortuna. Me senté en el suelo, apretando esos papeles contra mi pecho. Toda mi vida en la casa grande, no había tenido derecho ni a tocar un documento. Y ahora tenía mi propia vivienda, regalada por un anciano enfermo que se había preocupado por mí. Sobre el armario había un candelabro con un cabo de vela. Encontré cerillas en la caja, encendí la vela, y juntando las manos susurré. Papá, soy yo, Elena. Pablito y yo estamos en casa. Le prometo que cuidaré de esta casa y no dejaré que nadie nos la quite. Por favor, protéjanos desde allí. Un fino hilo de humo subió hacia el techo. Y me pareció que alguien, en un rincón, asentía en silencio. En ese viejo y desangelado piso, por primera vez, no me sentí una invitada, sino la dueña. Los primeros días en el nuevo piso fueron difíciles. Apenas tenía dinero. Por la noche, mirando a mi hijo dormido en el sofá, sentía una mezcla de alegría y ansiedad. Tenía una casa, pero ¿cómo iba a vivir? Un día, Pablito se puso enfermo. Le subió mucho la fiebre. No sabía qué hacer, qué medicina comprar. Estaba de pie junto a la ventana, con él en brazos, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Pasó una vecina, tía Clara. Al verme, se detuvo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué lloras? Mi hijo está enfermo y no sé qué hacer. Ella dejó su bolsa en el suelo, le tocó la frente a Pablito y frunció el ceño. Sí. Ahora mismo voy a la farmacia. Mientras, desnúdalo y ponle paños de agua fría. Me llamo Clara. Vivo en el portal de al lado. Si necesitas algo, llámame. Aquel día, compró la medicina, y me enseñó a bajarle la fiebre. Al anochecer, Pablito mejoró y se durmió. No sabía cómo agradecérselo. Si no hubiera sido por usted, me habría vuelto loca. Ella sonrió. Aquí, aunque vivimos humildemente, nos ayudamos unos a otros. La próxima vez, me ayudarás tú a mí, y estaremos en paz. Unos días después, vino de visita, echó un vistazo y dijo: Tienes una cocina espaciosa. ¿Sabes cocinar? ¿Por qué no intentas hacer algo para vender? Yo vendo en el mercadillo, las empanadillas se venden muy bien. Dudé. Solo sé hacer comida sencilla. De pueblo. Pues eso es aún mejor. Prueba a hacer empanadillas de patata mañana. Y yo las llevo al mercadillo. Lo que ganemos, lo repartimos. Y durante el día, puedes coser en casa, hacer arreglos. No te harás rica, pero tendrás para pan y leche. La idea me gustó. Por la noche, amasé la masa, preparé el relleno. Por la mañana, cuando las empanadillas estaban listas, vino tía Clara. Las pusimos en una cesta y fuimos al mercadillo. Al principio, la gente se acercaba con recelo. Pero después de probarlas, empezaron a elogiarlas. Cada día ganaba un poco. Y eso me tranquilizaba. Durante el día, colgué un cartel en la puerta. Arreglos de costura, y la gente empezó a venir. Era un trabajo sencillo, pero me mantenía ocupada y sin pensar en el pasado. Un día, vino a verme el tío Miguel. Vi cómo te mudabas con el niño, y me alegré y me preocupé a la vez. Te he traído estos papeles para que los mires. Le enseñé todos los documentos. Los estudió detenidamente y dijo: El tío Pablo lo hizo todo bien. El piso es tuyo legalmente. Pero tienes que ir al ayuntamiento a empadronarte. Y saca fotocopias de todos los documentos. Guárdalas en sitios diferentes, por si acaso. Poco a poco, fui arreglando el piso. Le pedí a un vecino que arreglara una gotera. Yo misma pinté las paredes desconchadas. Delante de la ventana, hice un pequeño jardín y planté flores. Cada mañana, al regarlas, veía cómo se estiraban hacia el sol y sentía que yo también empezaba a revivir. Ya nadie me despertaba a gritos. Nadie me reprochaba la comida. Era dueña de mi vida, era difícil. Pero era una dificultad que yo misma había elegido. Un día, vendiendo empanadillas en el mercadillo, pensé:
Antes creía que la felicidad era una casa grande y un marido rico. Y resulta que la verdadera felicidad es mantenerse en pie por una misma, aunque sea en una casa pequeña, pero tuya. El miedo a la antigua familia de mi marido todavía vivía en mí. Pero cada vez que oía el ruido de la máquina de coser y la risa de mi hijo, creía: no me ahogaré. Saldré a flote. Pasó más de un año. Mi vida se iba encarrilando poco a poco. Pero un día oí en el mercadillo: dicen que van a construir un nuevo centro comercial aquí. El suelo se va a revalorizar. Se me heló la sangre. Si el suelo se revaloriza, vendrán. Esa misma tarde, al volver a casa, vi a una chica elegantemente vestida en mi portal. Miraba nuestra casa con curiosidad. Al verme, sonrió educadamente. Perdone. ¿Sabe si alguien vende un piso por aquí? Busco a unos conocidos. Pero todas las casas se parecen. Su mirada se deslizó por mis ventanas. La reconocí. Era una pariente lejana de mi exsuegra. Respondí con calma: aquí todos vivimos desde hace mucho. Nadie vende nada. Y mi piso no está en venta. Ella sonrió con suficiencia. Solo preguntaba. Pero al irse, se dio la vuelta una vez más, y miró mi casa. Por la noche tuve una pesadilla. Me despertó un ruido extraño. Me pareció que alguien husmeaba en mi puerta. Me quedé quieta, escuchando. Se hizo el silencio. Por la mañana, al abrir la puerta, vi que el mismo saco de arpillera que había colgado de un clavo estaba tirado en el suelo. Lo recogí. El dinero que a veces metía allí a toda prisa seguía en su sitio. Pero las fotocopias de los documentos que guardaba en él estaban arrugadas. Y en el suelo había un trozo de pendiente con una piedra brillante. Recordé a la pariente. Ayer solo llevaba un pendiente. Respiré hondo y abracé a Pablito, que se había despertado. No pasa nada, hijo. Mamá ha escondido los documentos de verdad en otro sitio. Y era cierto. Siguiendo el consejo del tío Miguel, había repartido todos los papeles. Los originales los guardaba en la caja de metal. Una copia se la había dado a él, y otra la había escondido en la máquina de coser. Por la noche, se lo conté todo al tío Miguel. Él negó con la cabeza. No tengas miedo, hija. Tus papeles están en regla. Por la fuerza no pueden hacer nada. Pero ten cuidado. Si ves a alguien sospechoso, dímelo enseguida. Al volver a casa, miré mi pequeño jardín. Las flores crecían, estirándose hacia el sol. Sabía que el pasado me había alcanzado. Pero ahora no estaba sola. Tenía amigos y tenía documentos que acreditaban mis derechos. Sabía que si tenía que luchar, ya no sería la chica de pueblo asustada que había sido. Poco después, vinieron por las buenas. Llamaron a la puerta. En el umbral había 3 personas. 2 hombres con trajes caros y la misma pariente. Uno de los hombres, sonriendo, dijo: hola. Somos de una constructora. Estamos planeando una obra aquí. Nos gustaría comprar su piso. Le ofrecemos 120.000 euros en efectivo. Se me cortó la respiración. Era mucho dinero. Pero recordé las palabras de mi suegro. Respondí con firmeza: gracias. Pero este piso es un recuerdo de mi suegro. No está en venta. El hombre dejó de sonreír. A los muertos no les hacen falta pisos. Y usted tiene que pensar en el futuro. Además, su antigua familia nos ha pedido que hablemos con usted. Ellos también quieren resolver este asunto. Ahora todo encajaba. Negué con la cabeza. Pida quien pida. No lo vendo. Este piso es mío, y de mi hijo. La pariente sonrió con desdén. ¿Crees que podrás conservarlo? Mañana derribarán todo esto, y te darán 4 duros. Y ahora te ofrecemos un buen dinero. Esta vez no bajé la mirada. Los miré directamente a la cara. Soy pobre. Pero tengo derechos legales sobre este piso. Si alguien tiene alguna queja, que vaya al juzgado. Yo no vendo. Disculpen. El hombre bufó. Bueno, tú verás. Luego no te quejes. Se fueron. En la cancela los esperaba la pariente. Les dijo algo en voz baja, y luego me lanzó una mirada de odio. Por la noche, se lo conté todo a tía Clara. Ella dio un puñetazo en la mesa. Creen que todo se puede comprar con dinero. El terreno es tuyo. Los papeles están en regla. Todo el edificio testificará a tu favor. También vino el tío Miguel. Recuerda, Elena. Si viene alguien más, no firmes nada. No aceptes nada. Mándalos directamente al ayuntamiento. Asentí. Todavía sentía miedo. Pero al mirar a mi hijo, me dije a mí misma:
Poco después, recibí una citación del ayuntamiento para una audiencia sobre una disputa de propiedad. Lo entendí. Habían pasado al siguiente nivel. El día señalado, fui al ayuntamiento con Pablito, tía Clara y el tío Miguel. En el despacho ya estaban la pariente, los mismos hombres y otros familiares lejanos de mi exmarido. El funcionario abrió la sesión. La pariente se levantó y declaró con voz segura. Consideramos que Elena Sánchez se aprovechó del estado de indefensión de nuestro tío y, mediante engaño, le hizo poner el piso a su nombre. Este piso es propiedad de nuestra familia y no debe ir a parar a manos de una extraña. Al oír la palabra extraña, sentí una punzada en el corazón. Pero me contuve. Cuando me llegó el turno dije con calma. Todos los documentos se formalizaron por voluntad de mi suegro, Pablo Lobo. Tengo los papeles notariales, no he engañado a nadie. El funcionario pidió los documentos, los estudió detenidamente y dijo: desde un punto de vista formal, todo está en orden. Pero para aclarar la situación, hemos invitado a un testigo que estuvo presente en la firma. La puerta se abrió y entró el notario. Un hombre mayor que había tramitado los papeles para Pablo. Me miró, asintió y dijo: Pablo Lobo vino a mi notaría. Estaba en plenas facultades mentales. Repitió varias veces: quiero dejar este piso a mi nuera Elena y a mi nieto, para que si los echan de casa, tengan un techo. Por ley, grabé nuestra conversación en audio. En el despacho se armó un revuelo. La pariente palideció. El notario encendió la grabadora y se oyó la voz ronca pero clara de mi suegro. La casa grande se la dejo a mi mujer y a mi hijo, que se dediquen al negocio. Pero este pisito es para Elena y Pablito. Ya ha sufrido bastante. Si después de mi muerte hay disputas, que escuchen esta grabación. Escuchaba y lloraba. El funcionario apagó la grabadora y dijo: por tanto, no hubo engaño. La voluntad de Pablo Lobo se expresó claramente. Desde un punto de vista legal, el piso pertenece a Elena Sánchez García. Cualquier intento de presión o amenaza será perseguido por la ley. La pariente intentó replicar: pero es una exnuera. El funcionario respondió con severidad: la ley no distingue entre nueras y exnueras. El propietario es quien figura en las escrituras. Si hay más quejas por amenazas, nos veremos obligados a contactar con la policía. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Por primera vez, no era una nuera humillada, sino la propietaria de pleno derecho de mi casa. Al salir a la calle, tía Clara me abrazó. ¿Ves? Pensaban que te asustarías. Pero tu suegro fue un lince, lo previó todo. Dicen que el bien siempre triunfa. Sí. Miré al cielo y dije para mis adentros: papá, ha salvado nuestra casa. Pablito y yo ya no tenemos miedo. Una mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Era una antigua vecina. Elena. Pablo ha muerto esta noche en el hospital. Se me heló la sangre. Le pedí a tía Clara que cuidara de Pablito, y fui a la casa de mi exmarido. Delante de la casa de la que una vez me echaron, había gente de luto. Quise entrar. Pero en el umbral me interceptó Tamara. ¿A qué vienes? Ya no eres de la familia, respondí. Fue como un padre para mí, y es el abuelo de mi hijo. Permítame despedirme. Uno de los familiares dijo: que entre. El tío Pablo, antes de morir, pidió que dejaran pasar a Elena. Entré. Mi suegro yacía en el ataúd. Su rostro estaba demacrado, pero sereno. Me arrodillé y encendí una vela. Papá, soy yo, Elena. Llego tarde, pero he cumplido su promesa. He conservado nuestra casa. Nadie nos la ha quitado. Descanse en paz. Entre la gente vi a Sergio. Estaba de luto, con los ojos rojos. Me miró, quiso acercarse, pero Tamara lo llamó. Sergio, ven aquí, atiende a los invitados. Él se dio la vuelta. También vi a Verónica. Llevaba un vestido negro. Estaba desconcertada, corriendo por la casa, cumpliendo las órdenes de mi exsuegra. Tamara no paraba de regañarla por algo, y ella solo asentía. Lo miré todo y lo comprendí. El círculo se había cerrado. Una vez me echaron para traer a una nuera digna, y ahora, esa nueva nuera estaba pasando por lo mismo que yo. No sentí ni alegría ni rencor. Simplemente, sentí tristeza. Cada uno tiene su destino. Después del funeral, me fui. Nadie me despidió. Al volver a casa, saqué todos los documentos, la carta de mi suegro, la grabación, y los puse sobre la mesa, delante de su foto. Pablito estaba sentado en el suelo, dibujando. Le pregunté:
¿Qué dibujas, hijo? Al abuelo, respondió. Miré el dibujo. Un anciano de pelo cano y sonrisa amable. Y a su lado, una casita con flores y dos figuras, él y yo. Sonreí entre lágrimas. Sí, es nuestro abuelo. Él nos regaló esta casa para que nunca más nadie nos echara. Encendí una vela y susurré. Papá, ya no soy su nuera, pero recordaré su bondad toda mi vida. Le prometo que criaré a Pablito para que sea un buen hombre, y nunca le enseñaré a odiar a su familia. Afuera, las hojas susurraban. No sabía si me oía. Pero en mi alma reinaba la paz. Después de recorrer el camino desde una pobre chica de pueblo que soñaba con un marido rico, hasta una mujer echada a la calle con su hijo, y finalmente, a la dueña de su pequeña casa, comprendí una simple verdad. No hay nada más seguro que mantenerse en pie por una misma.